¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Osman Rojas, soy integrante del equipo periodístico de la Asociación Civil Medianálisis y en nombre de esta organización queremos darle la más cordial bienvenida a este espacio que hemos denominado Perspectiva País 2023. Para esta segunda entrega tendré el gusto de conversar con Piero Trepigioni. Él es politólogo, subdirector del Centro Gumilla y una voz más que autorizada para hablar de la situación política en nuestro país. A los que se conectan con nosotros a través de Facebook, les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat que hemos habilitado para ello. Pierre, bienvenido. Muchas gracias, Osman. Es un verdadero placer compartir contigo el día de hoy. Piero, tu visita el día de hoy es muy oportuna tomando en cuenta toda la información que se ha generado en la mañana, ¿no? Con este tema de las primarias de la oposición. Pero antes de abordar este tema, quisiera preguntarte, ¿cómo ven los especialistas el panorama político en Venezuela? Bueno, un panorama, digamos, ciertamente nada distinto a otros años en el que se le puede calificar o que se le calificaba de complejo. Un escenario, digamos, todavía con demasiado ruido, con demasiada confrontación, digamos, con una caracterización actual del país donde persiste la desconfianza generalizada de la población hacia el liderazgo político, independientemente del signo ideológico. De hecho, la más reciente encuesta de Datincore de principios de febrero de este año, pues da cuenta que todavía alrededor de un 70% de los venezolanos tiene cierta desconfianza y está militando en la antipolítica, en el sentido de no sentirse reconocidos o valorados por el liderazgo político del país. Entonces, en ese marco, pues obviamente el anuncio de las primarias, un poco lo que van a significar estos 3 años que vamos a tener a continuación, 2023, 2024 y 2025, donde, digamos, lo electoral va a ser la característica fundamental. En ese sentido, pues es muy probable, y de hecho así están apareciendo ya señales en la opinión pública, que la gente se vaya alineando con las diferentes opciones y al mismo tiempo se dé un proceso de repolitización del país, es decir, que la gente se vuelva a involucrar activamente en los asuntos públicos como en tiempos cercanos lo hacía Osman. Este panorama que tú describes, que es muy particular de Venezuela, se ha vuelto un terreno, digamos que empantanado tanto para la oposición y el oficialismo. ¿A quién favorece? Mira, obviamente a quien tiene el poder, cuando tú tienes un ventilador encendido que genera descrédito de todo el liderazgo político, la gente desconfía de todo el mundo, al final quien tiene el poder tiene más posibilidades de conservarlo porque hay una fragmentación absoluta de la sociedad. Entonces no hay, digamos, tienes un descontento generalizado, ciertamente, pero ese descontento no se alinea con opciones, con alternativas políticas, sino de manera fragmentada, con bajos porcentajes de aceptación. En ese marco, pues quien tiene el poder tiene más capacidad de movilización, tiene más capacidad de generar unidad monolítica, concentración del liderazgo y tiene pues las mayores probabilidades de seguir en el poder en ese escenario de fragmentación. Piero, mencionabas algo interesante al principio de tu intervención y era lo crucial que es este 2023 para los procesos electorales que se desarrollarán en los próximos años, ¿no? Eh, una de las grandes dudas que tienen las personas en estos momentos en Venezuela es saber si las condiciones están dadas para un proceso electoral. Mira, digamos, Venezuela, como es bien sabido, Osman lo conoces, lo has estudiado tú también y lo hemos vivido, además, digamos, ha tenido un proceso de polarización política asfixiante de más de 20 años, ya más de 2 décadas, que ha generado, pues, generó confrontación, generó estadios de violencia política, generó nada más y nada menos que una cifra de migrantes récord para el país y para la región y que evidentemente, pues, tiene sus huellas, ha generado sus huellas en el país
y nos ha convertido, digamos, en un fenómeno geopolítico global por la dimensión de nuestra migración. En ese marco, pues ciertamente ahora se abre una oportunidad, digamos, también las encuestas de opinión pública hablan que independientemente de las posiciones ideológicas de las personas, los venezolanos quieren resolver sus diferencias, quieren resolver sus problemas por vía electoral, quieren votar. De hecho, un poco más del 70% quisiera una resolución del conflicto político venezolano por vía electoral. Esa es una cifra bastante significativa, bastante importante. Entonces, yo sí creo que a pesar que hay una desconexión emocional, un desapego de la mayoría de la población con los factores políticos que actualmente se mueven en el país, yo creo que eso, en la medida en que se anime la carrera electoral, en la medida en que las narrativas comiencen a transformarse y comiencen a estar o a ser más cercanas a la ciudadanía, se comiencen a parecer más a lo que la gente quiere, a lo que la gente está padeciendo, en esa misma medida yo creo que el país va a volver a vivir un proceso de repolitización y de interés masivo por parte de la población en los asuntos públicos, porque al fin y al cabo la gente está viviendo o estamos viviendo las consecuencias de una crisis multidimensional que ha disparado la pobreza, la desigualdad en el país, y en ese sentido pues la gente quiere soluciones, quiere alternativas. Entonces yo sí creo que aún con las dificultades del presente y la desconexión del presente, en el corto y mediano plazo, con un cambio de narrativas, con un cambio de estrategias, que la gente comience a percibir más de cerca los discursos candidaturales, en esa misma medida creo que el país se puede reanimar en una ruta político-electoral. ¿Ves en estos momentos a una figura de la oposición que pueda hacerle frente al gobierno en unas hipotéticas elecciones presidenciales? Mira, ya han comenzado a aparecer números por allí, digamos María Corina Machado, Benjamín Rauseo, Enrique Capriles, Manuel Rosales. Yo creo que es muy prematuro, Osman, muy prematuro. Yo creo que hay que dejar correr un poco, al menos unas 6, 8 semanas más, y sobre todo después del anuncio que se ha dado el día de hoy con la Comisión Nacional de Primaria, me parece que hay que dejar correr unas semanas más un poco para ver cómo se comienzan a mover esas cifras. Pero sí es importante que ya hay nombres que están por encima del 10% de apoyo. Y eso significa que ya comienzan a despuntar esos nombres y ya comienzan los venezolanos a ver alternativa, ver posibilidades, y eso naturalmente va a trastocar mucho lo que hasta ahora había sido el escenario político venezolano. Chévere, Piero, ya mencionaste un par de nombres, también hablaste de la ola migratoria en Venezuela. Y en este sentido, Miguel Rojas, periodista venezolano que está en Chile, nos pregunta, él quisiera saber cuál es tu opinión sobre que Benjamín Rauseo, el conde del Guácharo, sea una figura o que represente un halo de esperanza para la oposición en Venezuela. Él quiere saber qué tan debilitada está la oposición para que esta figura, que es un humorista, se presente como una alternativa. Además, también pregunta si las elecciones fuesen en un mes, ¿a quién ves como favorito? Bueno, mira, en primer lugar, quiero decir que Benjamín Rauseo, alias el Conde del Guácharo, ya fue candidato presidencial por allá por el año 2006, si la memoria no me falla, y en aquel momento, digamos, tuvo muy poco impacto, un impacto absolutamente marginal, no tuvo eco en el país. En ese momento recuerdo su eslogan, inclusive Vota Piedra, el partido Piedra. Claro, como lo conversábamos tras bastidores, Osman, este es otro mundo. Después de la aparición de las redes sociales, de las diferentes tecnologías de la información, ya la política no es la misma y ni se puede hacer bajo los mismos parámetros que se hacía en 2006, 2008, incluso 2010, 2012. Ya esto es otro mundo, este es otro esquema, inclusive los tipos de público a los que va a llegar el liderazgo político. Entonces, en este momento, respondiendo a Miguel, efectivamente, las condiciones están dadas por ese margen de desapego emocional con el liderazgo del país
es muy posible, existe una enorme posibilidad que una figura outsider, una figura, digamos, fuera del sistema, una figura, un comediante, un actor, una actriz, tenga posibilidades de impactar a la opinión pública. Pero evidentemente, digamos, todavía tiene que correr mucha agua debajo de los puentes, Osman y Miguel que nos está viendo. Esto apenas está comenzando. Como lo decía, pues están despuntando algunos nombres, pero tenemos que ver cómo evoluciona esto. Por eso yo diría que unas 6 semanas, unas 8 semanas, es decir, mes y medio, 2 meses, pudiéramos tener una idea más clara de qué nombres, porque ahorita hay un montón de nombres, hay más de 10, 12 nombres en la palestra, y solo uno, digamos, del PSUV, que es Nicolás Maduro, que va a la reelección. El planeta opositor tiene alrededor de 12 nombres. Entonces, habría que ver, pues ya están despuntando 3, 4 nombres. Faltaría ver dentro de mes y medio, 2 meses, de todos esos nombres, quiénes son los que pueden capitalizar. Y además está el tema, Osman, que con el momento político que vive el país, también pueden surgir otros nombres u otro nombre distinto a los que hasta ahora han aparecido. Eso no lo sabemos. Decirte dentro de un mes es demasiado apresurado, porque repito, el signo característico del país en este momento, Miguel, es la fragmentación. Más del 70% no quiere el liderazgo político actual, no quiere las opciones actuales. Entonces, si ese liderazgo no sabe interpretar, no sabe cambiar o ajustar sus narrativas a ese estatus que tiene la opinión pública venezolana, se va a quedar por fuera, no va a levantar. A lo mejor dentro de un mes, dentro de 2 meses, no va a levantar. Si hay un cambio y hay una interpretación cabal del sentimiento generalizado de la población, de los niveles de descontento, sobre todo en temas económicos, que son los que más, sobre los cuales hacen énfasis las personas, pues indudablemente una de esas figuras que está en el espectro actual puede capitalizar ese descontento de la población. En este sentido, mérito del gobierno nacional que ha creado las condiciones para que este escenario se esté dando, ¿no? Claro, y tú ves, por ejemplo, es una cosa insólita, pero cierta. Es decir, Nicolás Maduro tiene apoyo entre el 10 y el 12% de intención de voto apenas. Si mides al PSUV, el PSUV está un poco más arriba como partido, como organización, y si tomas al chavismo, también, digamos, hay un impacto sobre alrededor de 1/3 de la población. Estamos hablando de un 30%. Con ese porcentaje digamos, en una elección racional, en una estrategia racional, ser reelecto con el 30% de la población, de la votación, perdón, o con un 25% es muy difícil, es muy complicado. En cualquier escenario es muy complicado. Sin embargo, si al frente de ti hay 15 opciones, cada una con 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 8 puntos, pues gana el que tiene. Recuerda que el sistema electoral venezolano es uno de los pocos que queda en el mundo a una sola vuelta, y además gana el que saca un voto de más, independientemente del nivel de participación y el nivel de votación. Es decir, no se exige un porcentaje mínimo para ganar una elección en Venezuela. Entonces, en ese sentido, pues claro que quien tenga ese margen de apoyo en medio de la fragmentación tiene la primera posibilidad. Muy bien, amigos, recordamos que estamos conversando el día de hoy con Piero Trepiccioni, él es politólogo, que nos está mostrando una especie de análisis del panorama político actualmente en Venezuela. La gente se está conectando con nosotros a través de Facebook, Pedro. Y Argelis Torrealba, colega en el Observatorio Venezolano de Fake News, ella quiere saber cómo ves tú el fenómeno migratorio en Venezuela y qué tanto va a influir en las próximas elecciones presidenciales. Muchísimo, muchísimo. Es un tema central justo y además conectado con el tema económico. Es una bomba de tiempo, es un volcán social en erupción, como se le ha denominado. Va a tener un alto impacto en las próximas elecciones presidenciales. Es decir, es muy difícil en este sentido. Obviamente ese tema va a afectar las posibilidades de reelección de Nicolás Maduro. O sea, Nicolás Maduro tendrá que reinventarse, tendrá que
potenciar muchísimo el tema de la fragmentación para poder ser reelecto en esta oportunidad. Entonces, el tema migratorio, sobre todo por la dimensión, porque estamos hablando de las cifras más conservadoras hablan de más de 6 millones de venezolanos fuera. Otras cifras dan cuenta de más de 7 millones de venezolanos, alrededor de 7.200.000 venezolanos fuera. Y además está el tema de que ese fenómeno no se ha detenido, sigue creciendo, siguen saliendo venezolanos de Venezuela, valga la redundancia, buscando otros destinos hacia América Latina, hacia los Estados Unidos, hacia Europa. Entonces, obviamente ese fenómeno va a tener un alto impacto, así como lo va a tener la economía. Por ejemplo, el tema de la pérdida de la capacidad adquisitiva de los venezolanos, el tema de los sueldos de los funcionarios públicos, de los educadores, que en este momento pues no están dando clases y están reclamando sus justas reivindicaciones salariales. Obviamente todo eso es un cúmulo de factores que van a incidir en la elección presidencial. Muy bien, Piero. La profesora Mariela Torrealba, directiva de Medianálisis, a quien le enviamos un fuerte abrazo, ella pregunta, ¿no?, que en base a este análisis que tú estás haciendo, quiere saber si las primarias pueden revertir de alguna forma este sentimiento de depresión nacional que estás describiendo. Bueno, saludos a Mariela, la profe Mariela. Claro que sí, puede ser una catapulta, las primarias pueden ser una catapulta, de hecho están concebidas políticamente, se conciben una elección primaria justamente para despertar el entusiasmo, para fortalecer el tema de participación, el tema de debate público, para seleccionar una opción digamos que luego tenga el respaldo de las opciones perdedoras y se convierta justamente en una opción mucho más fuerte de la que era en el proceso de elección primaria. Digamos, yo criticaría, Mariela, el hecho que, digamos, de diciembre para acá, a propósito del tema del gobierno, del fin del gobierno interino y toda la discusión que se dio en el liderazgo opositor, que fue muy triste pues ver, porque allí hubo un quiebre emocional, porque diferencias siempre ha habido y es muy difícil poner de acuerdo a tantos partidos, tantas organizaciones. El problema es que con lo que sucedió en diciembre, enero, que los venezolanos fuimos testigos de excepción, allí se produjo un quiebre emocional y ese quiebre emocional no es fácil. Es decir, ahí hay dos posibles escenarios. Uno, bueno, a través de las primarias, a través de una encerrona con niveles de madurez y de compromiso para el país y apartar las diferencias, lograr apartar la diferencia. El otro escenario es que ese quiebre emocional tarde 10 años, 20 años, 30 años en recuperarse. Y eso obviamente va a favorecer a quien ostente el poder en este momento y tiene intenciones de perpetuarse en el mismo. Entonces, uno apuesta porque esta elección primaria efectivamente se convierta en una catapulta, independientemente, digamos, de todo ese ruido, de toda esa pirotecnia que hemos escuchado en estas últimas semanas. Es muy probable que, digamos, si la Comisión Electoral lleva este proceso con mucha seriedad, con mucha transparencia y se le da una direccionalidad estratégica, pues yo creo que puede convertirse efectivamente en una herramienta valiosísima para rearticular las fuerzas sociales, darle una direccionalidad política que se convierta en un vector de fuerza transformadora. Pero mencionabas algo muy interesante sobre el fin del gobierno interino y recuerdo cuando estábamos haciéndole la publicidad al evento y anunciando esta entrevista, un usuario en Twitter me escribe y me dice ¿qué tanto daño le hizo el gobierno interino a la oposición venezolana? ¿Tú compartes esta opinión? Mira, no es fácil, a mi juicio muy personal, yo creo que, es decir, yo no hubiese usado una figura de esa naturaleza, yo hubiese consolidado una fuerza de oposición, porque eso genera una disonancia cognitiva sobre quién realmente tenía el poder, y en efecto los primeros meses
Eso generó una disonancia cognitiva importante en la población venezolana sobre realmente quién tenía el poder, y mucho más a nivel de la comunidad latinoamericana y caribeña y de la comunidad de naciones en el mundo entero. Pero bueno, eso pasó, fue una decisión de política exterior. Allí estuvo pues el gobierno de los Estados Unidos, estuvo la OEA, estuvo una combinación de factores que no vale la pena explayarse en eso. Lo que sí es absolutamente criticable e inaceptable es la forma como se culminó ese proceso. Es decir, la discusión abierta, los insultos, el descrédito, el señalar de corrupto al otro, ataques tras bastidores públicos y notorios, en fin, porque eso causa daño en los factores políticos y causa daño en la opinión pública, que simple y llanamente le generas hastío. Fíjate, te voy a dar este dato, voy a compartir con ustedes un dato importante. En noviembre del año pasado, en las mediciones de opinión pública teníamos un 52, un estudio de Delfos, de Félix Seijas Jr., daba cuenta de un 52% de apoyo a las primarias, de intención de ir a votar en las primarias, entre los que definitivamente lo iban a votar y los que probablemente votarían en las primarias. Tenías un 52% de apoyo en el país para una elección primaria que históricamente no mueve, digamos, mueve un 10%, un 15%, se considera exitosísimo de la población electoral. Era un respaldo importantísimo. Vino toda esta discusión sobre el gobierno interino y bueno, ese porcentaje se vino al piso. Hasta ahora que nuevamente, digamos, comienza a recuperar espacio en la opinión pública venezolana. Entonces yo siento que este tipo de discusiones, más allá si se lograron cosas, no se lograron cosas, siento que ha faltado madurez y más compromiso por el país, porque de hecho todavía el nivel de insultos, tú que sigues diariamente redes sociales, el nivel de insultos entre algunos líderes de oposición es tremendamente bárbaro. Y entonces en un país cuyos problemas fundamentales pasan por los servicios públicos, por el alto costo de la vida, por la desigualdad social, porque a la gente no le alcanza el dinero para comer, porque los salarios no alcanzan. A la gente no le interesa que Julio Borges le diga feo a Juan Guaidó o que Leopoldo le diga feo a Enrique Caprile. A la gente no le interesa eso, más allá del escándalo que eso puede producir en un momento y en redes sociales. El país no está pendiente de eso. Entonces yo sí creo que aquí hay que hacer como una catarsis colectiva, una autocrítica y reenfocarse realmente. Muy bien, Piero. La profesora Mariela Torrealba sigue interactuando con nosotros a través de Facebook y ella pregunta qué perspectiva tienes sobre los candidatos inhabilitados. Mira, eso, Mariela, va a depender, porque recuerda que México está abierto. México, a pesar de las dificultades, a pesar de los encontronazos, de los pataleos, del levantarse de la mesa, México está activo. Y entonces allí digamos, eso dependerá de México. Hay muchas cosas, incluso la posibilidad de que haya elecciones no solo presidenciales, sino de la Asamblea Nacional en conjunto. O sea, allí están abiertas diversas posibilidades, que no va a ser fácil terminar de ponerlos de acuerdo, pero dependerá. Entonces, el tema de la inhabilitación de algunos candidatos, Mariela, pudiera levantarse en México si se dan las condiciones para ello. Claro. Pero antes de conversar la entrevista hablábamos del fenómeno de las redes sociales, ¿no? Y recuerdo que hace poco publicaste un mensaje en Twitter en el que decías que la desinformación en el país es tal que hay un sector de la sociedad que cree que las clases están de forma normal. En este sentido, Carla Torres, nuestra colega en cotejo.info, nos pregunta si crees que la desinformación ha quitado el foco de los principales problemas políticos en el país. Sí, porque la desinformación, tú sabes que Moisés Naín, un extraordinario intelectual venezolano, en un análisis muy crudo sobre la democracia en el mundo, habla de las 3 P con las cuales
Los autócratas han deteriorado la democracia. La polarización, el populismo y la posverdad. ¿Ok? Yo le añado a esas 3 P's de Moisés que han generado un par de consecuencias. Entonces le hablo de las 3D. ¿Cuáles son las 3D? La desinformación, la desmotivación y el descrédito. Esa desinformación nos lleva a un proceso de despolitización de la sociedad, es decir, a un desinterés generalizado de la población por los asuntos públicos. Y volvemos al principio de nuestra conversación. ¿Quién gana en ese escenario? El que tenga el poder en la actualidad. Entonces, y es cierto, es decir, tú vas a las escuelas públicas de este país y no hay clases. No, es mentira, no hay clases. Pero, digamos, hay unos mecanismos de información, de contrainformación, que te venden que hay una normalidad en el tema educativo cuando no es así, pues. Educadores, por razones obvias, por razones económicas, no están asistiendo a dar clases, tienen un proceso de reclamos, de reivindicaciones que está en marcha y que ha impedido que estén cumpliendo sus funciones en las escuelas. Entonces, ese mecanismo perverso de la desinformación hace que la gente se desmovilice, se desactive, se desentienda de los asuntos públicos y eso obviamente trae consecuencias políticas. ¿Pueden los partidos políticos frenar de alguna manera esta ola desinformativa que hay en Venezuela? Claro, tienen que hacer un esfuerzo grande. Primero con su conducta, tienen que, digamos, afinar sus estrategias, la forma de hacer política, porque nuestros partidos han caído en el electoralismo, es decir, se han concentrado en ganar elecciones, pero se han olvidado de lo que significa un partido político en temas reivindicativos, de acompañamiento a los problemas sociales, de discusión ideológica, de formación ideológica, en fin. Entonces, los partidos tienen que convertirse en agencias contra la desinformación, tienen que activar a sus militantes y tienen que aliarse con centros universitarios, con observatorios, con asociaciones que trabajan el tema de la desinformación, porque efectivamente, ¿qué pasa? Tú quieres decir unas cuantas verdades en un país y la desinformación ahoga a esas verdades. Las ahoga tanto que no llegan a quienes deben llegar y entonces eso, ¿cómo motivas tú a una población si tus mensajes y tus narrativas ni siquiera llegan o llegan absolutamente distorsionadas? Entonces ese es un tema que hay que trabajar muchísimo. Por supuesto. Pero el día de hoy la oposición anunció fecha para las elecciones primarias y en este sentido Andrés Cañizales, director de Media Análisis, él hace un par de preguntas que quisiera conectar en una sola. Él nos pregunta qué tan beneficioso es de alguna manera que el candidato unitario o candidata unitaria salga tan cerca de finalizar el año, ¿no? A finales del 2022, y si esta decisión podría de alguna forma afectar a la oposición venezolana en una planificación, en un hipotético caso que el gobierno decida adelantar las elecciones presidenciales. Sí, excelente pregunta de Andrés, saludos. Mira, digamos, eso también tiene que ver con México, con lo que se ha venido conversando en México y efectivamente el gobierno está, el principal interesado en adelantar las elecciones presidenciales es el gobierno, digamos, el PSUV, son los factores vinculados a Nicolás Maduro. El tema está en que, imagínate tú hacer una elección presidencial en 2023, cuando constitucionalmente corresponde iniciar el periodo en enero del 2025, vas a tener un presidente electo un año y tanto, antes de asumir formalmente como presidente, antes de ser juramentado formalmente como presidente de la República. Eso es una locura. Es decir, eso no resiste el mínimo examen para calificarte de democrático, de sistema político democrático. Entonces, digamos, claro, con un acuerdo en México sería diferente, un acuerdo donde efectivamente se establezca un cronograma, unos parámetros, donde se aumente la competitividad electoral, eso sería
sano, incluso la posibilidad de adelantar la asunción de ese nuevo presidente, porque imagínate, si ganan Maduro no hay problema, pero si gana un candidato de oposición, esperar un año y tanto para asumir formalmente el poder es una locura. Entonces, yo particularmente, a mi juicio, no creo que se adelanten las elecciones presidenciales para este año 2023. En todo caso, en 2024. Serían en 2024. Obviamente, no en diciembre, sino que pudieran ser hechas a mitad de año o en septiembre, octubre del próximo año. Pero en todo caso, ese es un tema abierto, y abierto para que las conversaciones en México lo terminen de cerrar. Digamos. Hasta ahora se ha usado más como elemento para como elemento estratégico electoral, es decir, ha sido Diosdado Cabello quien lo ha anunciado reiteradamente, digamos, yo lo veo más como estrategia electoral que como realidad. Sin embargo, repito, eso en todo caso está atado a las conversaciones de México. El otro asunto con respecto a esto, Osman, y a la pregunta de Andrés, es que montar una elección primaria requiere de ciertas complejidades, requiere de cierta logística, está el tema migratorio, está el tema de los electores fuera del país, no son temas fáciles en estos momentos y que requieren, digamos, cierto tiempo. A mi juicio, hubiese querido que fuese más a mediados de año, como inicialmente estaba planteado, pero claro, en el variopinto mundo de la oposición y con las circunstancias actuales no fue fácil hacerlo en esa fecha. Tiene mucho trabajo por hacer la oposición venezolana en ese sentido, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Y como te digo, pues, las primarias pueden ser una gran catapulta, siempre y cuando el debate se maneje adecuadamente, las narrativas efectivamente se adapten a los requerimientos de la población y se dejen las abstracciones o los problemas personales o toda esta dinámica del ventilador, como se denomina, de tratar de desacreditar a todo el mundo y al final, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Pero siguiendo con este tema de las primarias, nuestro colega Miguel Valladares, él quiere saber qué piensas tú de la oposición venezolana en el caso de que el candidato vencedor de una primaria sea un candidato que no salga del G4. ¿Tú crees que habría apoyo? Por supuesto, es decir, todas las posibilidades están abiertas. No quiero parafrasear a aquel expresidente norteamericano con aquella frase ya bastante trillada. No, pero todas las posibilidades están abiertas. Y como te decía también al principio del análisis, evidentemente, digamos, hay mucha agua todavía por correr debajo de los puentes y digamos, el tema de cualquier figura outsider, de características outsider, que no esté en este momento planteado como opción candidatural, pudiera digamos, aparecer justamente por esa caracterización de la opinión pública venezolana en estos momentos. Entonces, hay que ver, digamos, estas próximas semanas cómo va a ir evolucionando eso. Si los que han marcado pauta, estas primeras tendencias, cuyos nombres te mencioné, o digamos aparecen otros, o de los que están rezagados comienzan a retomar con fuerza la conexión. Muy bien, amigos, recordamos que estamos conversando con Piero Trepichoni, él es politólogo, subdirector de Centro Gumilla, quien está haciendo un análisis bastante interesante de la actualidad política en nuestro país. Piero, en su momento se llegó a decir que Acción Democrática era el único partido político que podía hacerle frente al gobierno porque era quien estructuralmente estaba preparado para ir a unas elecciones presidenciales de hoy para mañana. ¿Tú crees que esa realidad se mantenga? Osman, el tema es que, como te decía también en segmentos anteriores, la política ha cambiado. El mundo ha cambiado. Las dinámicas son otras. Con la aparición de las redes sociales, con la aparición de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, el ejercicio de la política es distinto. Entonces, ese sentido clásico que solamente pueden ganar las elecciones quien tenga
una maquinaria política, eso ya no es tal cosa, Osman. No significa que una maquinaria aceitada no sea importante en un proceso electoral, pero no lo es todo. Ahí está el caso de Emmanuel Macron en Francia, está el caso de Nayib Bukele en El Salvador, está el caso de Boric en Chile, está el caso de Rodolfo Hernández en Colombia, que aunque perdió la elección presidencial con Petro, fue una candidatura surgida en el mes de marzo, que participó en la primera vuelta unas semanas después, el 4 o 5 de mayo en Colombia, y derrotó a toda la clase política tradicional colombiana y fue quien pudo competir con Petro en segunda vuelta, y de hecho aumentó de primera a segunda vuelta la votación por encima de Petro, solo que Petro tenía una ventaja inicial que le permitió ganar por 700.000 votos aproximadamente. Entonces, en Chile, en la primera vuelta llegó de tercero un candidato que ni siquiera fue a Chile. Hizo Parisi, de apellido Parisi, si no mal recuerdo, hizo campaña desde Estados Unidos por Twitter y llegó de tercero, 300.000 votos menos que Gabriel Boric, que llegó de segundo en esa primera vuelta en Chile. Y estuvo a punto de pasar a segunda vuelta y por ende convertirse en presidente de Chile sin ir a Chile en la campaña electoral, me refiero. Entonces, este es otro mundo, Osman, como te lo decía, es decir, la política ahora está siendo impactada por estos nuevos formatos de comunicación, estos nuevos formatos de redes sociales, de mensajería, de conexión directa con el elector, conexión individualizada. Por ejemplo, el éxito de Hernández fue hacer un producto por TikTok, el viejito del TikTok. Rodolfo Hernández, un tipo que fue alcalde de Bucaramanga, pero de 78, 79 años, que ya estaba criando sus nietos en su casa. Y le llegaron con una propuesta: queremos que tú seas el candidato presidencial. Él dijo: no, pero ya yo estoy retirado, ya yo estoy criando a mis nietos, descansando. No, ya yo no me voy a recorrer el país, no tengo edad para eso. No, pero es que tú no vas a salir de tu casa. Un estudio como este, vamos a hacer un producto que va a convencer a los colombianos. Entonces, mira, no nos dejemos encuadrar la opinión que la maquinaria es importante, obviamente, pero no lo es tanto, ya no tiene el peso que tenía en procesos electorales de hace 10, 15, 20 años atrás. Ahora es más un tema de imagen, de opinión, de narrativas, de lograr llegar al alma del elector desde las nuevas plataformas de comunicación, obviamente combinando con el cara a cara y con el contacto personalizado. Excelente el análisis que estás haciendo, Piero. Luis Nerva Márquez, también colega de cotejo.info, ya quiere saber cómo hacen los partidos políticos para recuperar de alguna forma la confianza de la población. Excelente pregunta. Bueno, trabajando sobre sí mismos, siendo autocríticos, mejorando las narrativas, los formatos de comunicación, teniendo, digamos, o potenciando el nivel de compromiso por el país, dejando de verse el ombligo, dejando de verse a sí mismo, dejando de concentrarse en disputas político-partidistas y más bien concentrándose en las alternativas, en las soluciones, en los problemas fundamentales de la sociedad. En este momento, parafraseando a un famoso consultor político norteamericano, es la economía, estúpido. Es decir, en este momento, ¿qué es lo que le interesa a la gente, Osman? La economía, sus salarios, que no alcanzan para nada. Estamos de vuelta a la hiperinflación, estamos de vuelta a la recesión económica. Esos son los problemas. Los servicios, el agua, la luz, el estado de la vialidad urbana, de la vialidad rural. Esos son los problemas fundamentales. Entonces, los partidos, ¿qué tienen que hacer?
conectarse con esos problemas de la gente, comenzar a hablar de los problemas de la gente, pero no solo desde el punto de vista del diagnóstico, porque ya diagnóstico hay muchísimo, sino desde el punto de vista de los planteamientos, de las soluciones. ¿Cómo voy a hacer yo para resolver el problema del agua, el problema de la distribución del agua? ¿Cómo voy a hacer yo para controlar la inflación? ¿Cómo voy a hacer yo para recuperar la capacidad adquisitiva de los venezolanos? ¿Cómo voy a hacer yo para recuperar el valor real y no nominal del bolívar, que está por el piso? ¿Voy a dolarizar? ¿Cómo voy a dolarizar? ¿Qué voy a hacer con la producción petrolera? ¿Cómo la voy a recuperar? Es decir, la gente quiere oír cómo se resuelven sus problemas, cómo de manera sincera, transparente, se ofrecen alternativas. Entonces, sobre esa base tiene que partir el redimensionamiento de la figura de los partidos políticos. Porque aunque en Venezuela está agudizado este problema, no es solo un problema de Venezuela, es un problema mundial. La gente cada vez desconfía más de los partidos. Entonces, hay que, digamos, que los partidos tienen que dejar de ser maquinarias electorales para convertirse en clubes de relaciones públicas, de defensa de la ciudadanía, de formación, de acompañamiento a los procesos sociales, a las reivindicaciones, de discusión, de análisis de las políticas públicas. Esa reconversión tiene que darse. Claro. Piero, lamentablemente estamos llegando al final de esta entrevista, pero no me quiero ir sin antes escuchar tu análisis sobre el chavismo. Vamos a hablar un poquito del chavismo y preguntarte cómo ves en estos momentos la posición del gobierno. ¿Realmente tiene una posición de tanta fuerza como se muestra en las redes sociales? No, el gobierno es decir, no está fácil para Nicolás Maduro ser reelecto. En términos, digamos, medianamente competitivos, en unas elecciones medianamente competitivas, con un país pendiente, un país repolitizado y pendiente, y bueno, una oposición medianamente articulada, no la tiene fácil. Nicolás Maduro ha demostrado ser una persona extremadamente hábil en la gerencia política, con una capacidad de análisis, de interpretación de los momentos extraordinarios en el campo político. En el campo de la economía, en el campo de las políticas públicas, yo creo que está reprobado, pero en el campo político hay que quitarse el sombrero. Entonces, en estas circunstancias especiales que está viviendo el país, yo no veo un camino fácil para él obtener su reelección. Es más, yo creo que el PSUV hubiese tenido más posibilidades poniendo otro candidato o candidata distinto a Nicolás Maduro. Digamos, a lo mejor ellos hicieron una evaluación interna y Maduro garantizaba la unidad monolítica del PSUV, que es necesaria en un proceso de esta naturaleza, pero, te reitero, no la tiene fácil. Muchísimas gracias por tu tiempo, Piero. Un placer, como siempre, conversar contigo. Gracias a ti, Osman, y a todo el equipo de Medianálisis. Muy bien, amigos, de esta manera hemos llegado al final de esta entrevista. La invitación muy cordial para el próximo 28 de febrero, cuando desde la Asociación Civil Medianálisis estaremos cumpliendo con otro ciclo de entrevistas en este espacio llamado Perspectiva País 2023. De mi parte no me queda más que despedirme, no sin antes pedirles que sigan atentos a nuestras redes sociales para conocer los eventos que estaremos realizando en los próximos días. Hasta pronto.